Buenas, bienvenidos a la sección Midiendo el Plano el día de hoy. Hoy día vamos a ver algo que nos va a llevar a esto del sol de las 24 horas. Pero lo vamos a explicar con el tema de las cartas solares. Las cartas solares son muy utilizadas ya en arquitectura y construcción porque permiten determinar el recorrido, ¿cierto?, del sol para un punto específico. Y eso es muy relevante a la hora de querer proyectar, sobre todo, de hecho, a nosotros los arquitectos en muchas universidades. Ya yo recuerdo haber hecho también cartas solares, porque te enseñan a hacerlas, ¿ya? Te enseñan a llevar esa información al papel, a un esquema bidimensional, y de hecho después te enseñan a poner dentro de ese esquema la planta de tu edificio con la altura proyectada como sombra, y por lo tanto puedes ver cómo van a comportarse la iluminación sobre un objeto específico con este tipo de cartas. Así que para los arquitectos es bastante importante aprender a leerlas e incluso aprender a hacerlas para poder evaluar entonces tu proyecto respecto al comportamiento del sol. Vamos a partir con un video explicatorio que encontré acá de Jax Constructor, de hecho, alguien que se dedica al rubro de la construcción, que aborda el tema de la carta solar y vamos entendiendo cómo funciona. Z en Partamos el acá. centro de la circunferencia, cuya función es marcar los puntos cardinales, Bien norte, enérgico, sur, este y oeste. Se tiene Ya, el gráfico solar parte por acá, por un círculo, ¿ya?, con los distintos puntos cardinales, ¿ya? Entonces, en esta primera orientación respecto al norte está uno de los pilares de la información del gráfico solar, que es el azimut, en este caso del Sol, ¿cierto?, respecto al norte. Es decir, el ángulo que tiene el astro respecto al norte, respecto a una brújula que te indica el norte. Tienen otras líneas que van del círculo al exterior al centro de este y se colocan a cada 10 grados a partir del norte en el sentido de las manecillas del reloj. Estas líneas nos sirven para conocer el ángulo de azimut, que es la proyección del Sol medida desde el norte. En la gráfica también encontramos una serie de círculos. Y el segundo pilar de este gráfico solar son estos círculos, ¿ok? ¿Qué son estos círculos? Concéntricos, que son equidistantes en este tipo de gráfica que analizamos. Y sí, por eso se llama una gráfica solar equidistante. Cada uno de estos círculos van representando 10 grados del exterior al centro, de modo que al llegar al punto central tenemos 90 grados. Pues bien, estos círculos nos ayudan a conocer el ángulo de elevación de la posición del Sol con respecto al horizonte, siendo 90 grados. Y este punto es muy importante, porque, ¿cierto?, la carta solar tiene estos dos pilares. En el sentido radial, ¿cierto?, está entonces el azimut respecto a los puntos cardinales, y en el sentido ya de los círculos concéntricos está la información de altitud del Sol. ¿Y qué es la altitud del Sol? La altitud del Sol es, ¿ya?, el ángulo formado entre la línea horizontal que está marcada por el horizonte del observador y que es una línea horizontal de referencia, pero que necesita ser horizontal hasta el punto de encuentro de la proyección del Sol sobre esa línea horizontal, porque si no, no hay ángulo de 90 grados y no hay posibilidad de hacer trigonometría, ¿ya? Esta información que está en el lado derecho, en la carta solar, que está traducida en estos círculos concéntricos para indicar el ángulo del Sol, ¿ya?, es una información que en sí requiere de que encontremos ese punto. De hecho, esto es muy similar al tema de la navegación astronómica, es el mismo principio, ¿ya? Y el principio es este, ¿ya?, donde yo desde mi posición calculo el ángulo al astro. Pero para yo determinar la posición con exactitud, voy a requerir determinar cuál es la distancia entre el observador
y el punto, en este caso, subsolar. El punto subsolar, ¿ya?, que en el caso de las estrellas lo podríamos llamar como subestelar, es el punto en el cual la proyección del Sol cae sobre la superficie. Lo que no puede ser es algo como esto. Esto no lo puedes tener. ¿Cómo? No puedes tener el punto subsolar fuera de la superficie, que es lo que ocurriría si tú llegases a pensar que estás sobre una esfera. Porque, de hecho, las distancias que corresponden a la proyección del ángulo del astro y la distancia máxima que puede haber entre el observador y el punto subsolar, adivinen cuánto es. ¿Cuánto es esta distancia cuando el astro está muy pegado al horizonte? Bueno, eso se puede calcular, ¿ya? Porque cada grado de elevación corresponde a 60 millas náuticas, ¿ya? 60 millas náuticas también se pueden transformar en kilómetros, son 111 kilómetros. Entonces tendríamos que multiplicar, de hecho, los 90 grados por 111 kilómetros. Y tenemos una distancia de casi 10.000 kilómetros, que es nuestro alcance máximo respecto a la actitud del astro. Y los 10.000 kilómetros tienen que ser una línea recta, eso tiene que quedar establecido. ¿Ok? Esto es imposible, porque tú necesitas para el cálculo el punto subsolar sobre la superficie. Aquí es donde se plantea el truco. Incluso en otros esquemas llegas a ver como que el observador estuviera al centro de la Tierra. Otro intento como de salirse del esquema. Pero aquí es donde se cae esto. Se supone que lo cuadran como con geometría euclidiana, se llama, la que es como sobre una esfera en vez de un plano. Creo que es euclidiana. No hay forma de cuadrar esto, porque tú lo que necesitas siempre es el ángulo de 90 grados. Y el ángulo de 90 grados se forma con dos líneas rectas. Es muy básico, digamos, el tema de la trigonometría. Pero no hay trigonometría sobre líneas curvas. Además que los planos que ellos ocupan, los planos marítimos, por ejemplo, para ver las distancias y dónde están las próximas islas y todo eso, están en un formato tierra plana. O sea, ellos no andan con un globo terráqueo, ellos andan con un mapa plano. Efectivamente. Según ellos, es como que con geometría euclidiana hacen el traspaso de la esfera al plano para hacer ese cálculo. Sí, No, es un trasvasije de mapas, porque en realidad todo se mide sobre un plano, después se transforma en el Mercator, y el Mercator se transforma en el WGS84, y el WGS84 vuelve a transformarse en el mapa de Gleason, si así lo quieres ver. Claro, pero en la práctica ellos nunca pasan, en la teoría te dicen que después te muestran la bola y te dicen que fueron para allá, para acá. Pero en la práctica, cuando están ahí en el barco, nunca hacen esa transformación. Siempre en un mapa plano. Sí, pues. Exacto. Y por ejemplo, acá estamos mostrando un mapa que superpone, ¿cierto?, la geografía con los puntos de ubicación estelares para un momento determinado. Y este mapa está construido así para poder ayudar al tema de la navegación. Y ahí es donde se expresa que siempre los puntos subestelares van a estar sobre un punto de la superficie, ¿ya? Entonces eso es clave de poder entenderse, porque nunca vamos a tener esto. Esto no existe. Los puntos caen sobre la superficie. Y si tienes el astro a 1 grado, ¿ya? Lo tienes básicamente a 10.000 kilómetros de distancia, ese punto subestelar.
Y es por eso, de hecho, que puedes calcular con precisión tu posición. Bueno, la carta solar tiene esa información en este esquema bidimensional, ¿ya? Donde en uno de los ejes tienes la información de azimut y en el otro tienes la información de altitud del astro. Pero esa información de altitud del astro tiene en sí misma esto. De hecho, esto está sacado de otro video que explica el funcionamiento de la carta solar, que explica que todo esto funciona efectivamente porque yo tengo un plano horizontal, tengo un punto subsolar y tengo un ángulo recto aquí. Esto es lo que está construyendo la carta solar. En este gráfico, sigamos. Grados el punto máximo de elevación del Sol. Hasta aquí tenemos las líneas de referencia que son iguales y no cambian en todas las gráficas y nos sirven para ubicar la posición del Sol. Después vienen los datos del movimiento del Sol, de modo que las gráficas son diferentes en cada latitud del planeta. El área marcada dentro del círculo de la gráfica representa todos los puntos donde se encontrará el Sol en el cielo durante todo el año. Las líneas horizontales transversales marcan el recorrido del Sol en distintas fechas de los meses del año. La línea superior indica la fecha del solsticio en el mes de junio. La línea inferior muestra el recorrido del Sol durante el solsticio de diciembre. La línea del centro indica la trayectoria del Sol durante los equinoccios de marzo y septiembre. Se tienen además otras 4 líneas que representan el recorrido del Sol un mes antes y un mes después de cada solsticio y equinoccio ocurrido. Se indican también en la gráfica unos puntos que indican la hora del día. Nos sirven como referencia para saber en dónde se encontrará el Sol a determinada hora del día. Nos permiten conocer además a partir de qué hora tendremos rayos del Sol y hasta qué hora no lo veremos más. Estos puntos se prolongan trazando una línea que indica la hora en los distintos meses del año. Es importante señalar aquí que algunas gráficas solo incluyen una línea por hora y representan 6 meses del año, de modo que es necesario obtener 2 gráficas para tener cubierto todo el año. Mientras que otras gráficas tienen líneas con forma parecida al número 8 y estas representan la posición del Sol a cierta hora durante todo el año. Claro, cuando metes el tiempo incluso aparece el analema dentro del gráfico. Veamos esta Pensaba que gráfica, con un por poquito de ejemplo. imaginación, visto desde el centro hacia afuera, si esto fuera 3D, es como que te muestra el punto exacto dentro de tu domo de visión, Exacto. dónde va a estar. Esta línea representa la posición del Sol a las 9 de la mañana, durante el equinoccio de marzo, y este otro punto indica la posición del Sol a esa misma hora, durante el equinoccio de septiembre. En este otro punto vemos la posición del Sol el día 21 de mayo a las 9 de la mañana, y en este punto vemos la posición del día 21 de julio a las mismas 9 de la mañana. Pues bien, hasta aquí hemos explicado todas las líneas y puntos que vemos en la gráfica. Ahora sí, podemos determinar la posición del Sol en cierto lugar, en cierta fecha y a cierta hora del día. Bueno, y respecto a la determinación de la posición del Sol y la carta esta que estamos viendo, hay algunos programas que te hacen el cálculo ya por medio de programación con todos los datos preestablecidos y por lo tanto podemos determinar una posición. Por ejemplo, podríamos determinar Santiago de Chile, a ver si está por ahí. Ahí tenemos la carta solar de Santiago de Chile, ¿ya? Donde lo que se muestra en amarillo es el movimiento del Sol durante el año, ¿ya? Teniendo en la curva de abajo, ¿ya? El solsticio, precisamente el día de hoy. Así que en estos momentos, de hecho... No, creo que dice hora 13:47. Pero sí, día 21. Ah, claro, tendríamos que ponerle la hora. ¿Qué hora es? Para que sepan exactamente 12:05. 12:05. Está pegando el solcito en la ventana a mí, así que... Ahí viene. Todos aquellos que estén en Santiago podrían verificar entonces que la posición del Sol es esa.
casi en el cenit de el último arco que indica al solsticio, ¿ya? Bueno, y de hecho se ve ahí por el punto, específicamente porque está dentro de esa línea, coincidentemente el día de hoy. Así que es muy apropiado hablar de esto el día de hoy. Pero ya vamos viendo acá algo curioso, que está dentro de la gráfica solar y que nos lleva al tema de la Antártida. Porque lo que estamos viendo en esta latitud, ¿cierto?, de Santiago, es que el arco de abajo hace que el Sol, tanto al amanecer como al atardecer, se vaya bastante al sur desde la posición del observador que está acá en el centro. ¿No se ha podido percibir eso? Bueno, pasa que mientras más aumentamos la latitud, mientras más al sur nos vamos, este arco se va a ir pronunciando cada vez más. Por ejemplo, probemos con Concepción, Chile, y vemos que el arco se pronunció un poquito más, ya llega un poco más abajo, ya la curva es diferente. Busquemos, por ejemplo, Puerto Montt, Chile. Vemos aún más pronunciado el arco. Ahí está casi perpendicular Exacto. al cenit. Busquemos Punta Arenas. Fíjate cómo tenemos el arco en Punta Arenas. Sí. O sea, la luz, el sol se te está yendo, ¿cierto?, completamente al sur. Bueno, ¿y qué pasa si nos vamos a la Antártida? ¿Qué pasa si nos vamos a la Antártida? A ver, Antártica. No hay mapa, pero ahí vemos qué pasa. Pero ¿qué es lo que pasa, queridos amigos? Pasa que en esta gráfica, ¿cierto?, tenemos el sol de las 24 horas, ¿no? Aquí está Claro, se da la vuelta por detrás. Aquí está el círculo completo. Aquí está el círculo completo. Siempre estuvo ahí el sol de 24 horas dentro del esquema solar, ¿cierto? Volvemos a Punta Arenas, un poquito más al norte. Ahí teníamos el círculo casi cerrando, con la luz yéndose muy al sur. Y si seguimos bajando, en la Antártida se te forma el círculo completo. Siempre fue parte de la observación del Sol el tema de las 24 horas. Así que toda esta construcción maliciosa respecto al modelo No aplica. no aplica. No tiene ningún sentido. Y les vuelvo a insistir en esto. Este esquema solar, ¿ya?, muestra el recorrido de las distintas altitudes del Sol. Y para que funcione, ¿ya?, para que la medición sea correcta, lo que requerimos es que el punto subsolar sea un punto determinado dentro del plano horizontal. Es decir, estas gráficas solares son una prueba más de la planitud de este lugar. Y dentro de esta gráfica... Por eso no era deliberado el grado donde hicieron las mediciones, porque con eso se cumplía lo que indica la simulación. Claro, exactamente. Y por eso alguien ganó un premio por haber realizado esta carta solar en la latitud que correspondía. Eso es todo. ¿Cómo tú puedes determinar con esto exactamente por dónde va a pasar el Sol? ¿Cómo se llama la estación donde estaban? ¿Alguien se acuerda? El lago algo, ¿no? Sí, no recuerdo la estación donde estaban, pero sí recuerdo, se me quedó grabado que estaban en el grado 79,5. 79,5.
A ver si Sí, y puedo- me llamó la atención porque hacían hincapié en que ya habían pasado el paralelo 60 y de que sí se podía ir a la Antártica, que era mentira que no se podía ir porque ellos estaban en el 79,5 y lo repetían varias veces. Y claro, cuando yo fui a investigar dónde se da este fenómeno, se da solo hasta el grado 80. Y aquí estoy en el 76, no sé bien dónde es, pero estoy tratando de poner un punto más o menos aproximado. Ahí está en el 77, entiendo, y acá 79. Claro, mira. ¿Qué pasó con la gráfica? Tiene razón, Rafa. Sí, pues, se da las pailas. A ver. No, cambiamos de tipo de gráfico, parece. Sí, cambiamos de tipo gráfico. Bueno, es así. O sea, cuando llega a esas latitudes lo que tienes es el círculo completo del Sol. Tienes el Sol de 24 horas. Así que estuvo siempre ahí, siempre ha sido parte de las mediciones y vuelvo a recordar, estas mediciones serían imposibles si es que no tuviéramos un esquema como este, donde la medición de ángulo requiere una línea recta, un ángulo recto y un punto subsolar o subestelar sobre la superficie. Ahí lo dejo, una prueba más de la Tierra plana, así que todo esto se les va a venir en contra, estoy absolutamente seguro.